alabamos al Señor porque hemos podido exaltar su nombre. Amén, ¿le agradó? Amén. Creo que los músicos, además de ser músicos, también coordinan. Bueno, esta es una experiencia para que también los chicos se vayan formando. Amén. Le agradecemos al Señor porque Dios se mueve siempre cuando hay alabanza a su nombre. Amén. Así que estamos agradecidos al Señor y quiero compartir una palabra en Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8 de Génesis 12. Está lindo acá adentro, ¿no? Está bastante pesado el calor. Ahora la ruta sigue en 36, 37 grados. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Invito que oremos una vez más. Señor, te agradecemos por esta bendición que tenemos de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por cada una de las familias que están aquí, de los esposos, esposas, abuelos, jóvenes, adolescentes, Señor, aún los niños que estarán siendo alcanzados por la palabra a través de sus maestras, Señor. Gracias, qué bendición el poder estar en este tu día, Señor, celebrando juntos la bendición de ser parte de tu iglesia, Señor, de ser parte de ese diseño, de ese propósito, de ese anhelo de tu corazón, de que haya un grupo de gente, una nación santa que esté comunicada, que esté conectada contigo, Señor, y que en esa conexión podamos no solamente tener estos tiempos tan preciosos, sino que al salir de aquí seguir alumbrando y brillando en medio de la oscuridad de esta humanidad. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Anhelamos que cada uno de los cánticos que te hemos presentado, te hemos entregado, hayan subido como algo grato a tu corazón. Y también, Señor, en esta hora queremos que la actitud de nuestro corazón hacia tu palabra, hacia tu mensaje también sea la correcta, la que tú te mereces, Señor. No es una palabra del hombre, es tu palabra la que nos va a hablar. Por eso te ruego, Señor, que pongan en mis labios esas palabras exactas, Señor, que tú quieres traer en esta tarde a tus hijos para ser edificados, Señor, en el propósito eterno que tú tienes para cada uno de sus corazones. Lo mismo oramos, Señor, por los niños, Señor, allí en esas aulas, que puedan ser alcanzados por tu gloria, por tu presencia poderosa, Señor, en cada una de esas clases. Y tu palabra, Señor, sea un alimento y también el fundamento sobre el cual ellos puedan ser edificados, junto con lo que sus papás, cada uno en sus hogares, están reforzando y enseñando de ti y de tu palabra. Señor, oramos por nuestros hermanos que están allá en Puerto Madryn. Tú les alcances, Señor, con tu presencia, con tu gloria. Tú, Señor, seguramente están disfrutando de un tiempo especial en aquel lugar. Te rogamos que también al regreso tú estés acompañando y guardándoles, Señor, en el camino. También, Señor, oramos por aquellos que están padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad. Oramos por Francisco, por su recuperación. Oramos por nuestra hermana Karina, por su recuperación. Y, Señor, por cada uno de aquellos que también han estado con alguna dolencia, creemos, Señor, que aún al recibir y al escuchar tu palabra pueden ser alcanzados por tu sanidad, Señor,
porque tu palabra es poderosa y trae sanidad también a nuestros cuerpos. En esta hora nos disponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la historia de Abraham empieza cuando él habitaba un lugar caldeo llamado Ur, ¿sí? Históricamente es un lugar muy importante porque las inscripciones, el lenguaje más antiguo se ha encontrado en esa zona, en esa región. De allí el Señor lo llamó y le dijo que de él haría una gran nación, ¿sí? De su descendencia. Él ya estaba casado, pero no tenía todavía hijos. Sería el fundador de una nueva nación que no solamente serían bendecidos por él, sino que esa nación sería una bendición para las demás naciones. Por supuesto que hoy sabemos que esto se refería a la descendencia. Si usted ve la genealogía de Jesús, comienza con Abraham y hay toda una línea hasta llegar a Jesús. Entonces, esa es la bendición más grande que el pueblo, o la nación que a partir de Abraham, de este pacto que Dios hizo con él, nos ha llegado a toda la humanidad. Pero acá encontramos algo interesante, porque Abraham se movió, caminó, y dice ahí que se le apareció Jehová a Abraham. ¿Cómo se imagina usted que se le apareció? Porque cuando hablamos de aparecer, que es una presencia que es visible, ¿sí? Bueno, en el hebreo es Ra'a, que es ver, observar, percibir. O sea que cuando se habla en hebreo no solamente es observar con los ojos, sino es percibir. Entonces, cuando Abraham, en este caso es Abraham, con el nombre corto, es este padre enaltecido que después Dios le cambió por padre de naciones, ¿sí? O padre exaltado, se llama Abraham. Dice que se le apareció, encontramos en la palabra, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, no podrás ver mi rostro porque nadie me puede ver a mí. Entonces uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Se le apareció o no se le apareció? Eso es lo que se denomina en teología teofanía. Es como cuando Dios se manifiesta de una manera que los sentidos humanos puedan entender que Él está ahí, ¿sí? Puede ser a través de una zarza, a través de una visión, a través de un sueño, a través de ángeles, ¿sí? Entonces, en esta ocasión no sabemos cómo fue que se le apareció, pero Abraham tuvo la certeza de que Dios estaba allí y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, una promesa, ¿sí? ¿Y qué hizo inmediatamente Abraham? Edificó allí un altar. Un altar es un lugar donde se presenta una ofrenda, ¿sí? Es una estructura sobre la cual se ofrecía un sacrificio. ¿Cómo era un altar? Y bueno, se acomodaban unas piedras y luego se colocaba leña y luego una víctima que era consumida a través del fuego. Y Misbea significa, es en hebreo, Misbea es lugar de matanza. O sea que cada vez que alguien veía un altar, era un lugar donde alguien había muerto, algo había muerto, ¿sí? Un cordero, un animalito que había sido dedicado y consagrado a Dios. Pero lo que encontramos aquí es que primero Dios se revela a Abraham y luego Abraham
adora a Dios. Y es interesante esto. Revelar, por supuesto, tiene que ver con descubrir algo que estaba oculto. Abraham venía de una tierra que no tenía conocimiento de quién era Dios, el Creador y demás, pero cuando escuchó la voz de Dios, cuando oyó a Dios hablarle, él le creyó y él se movió con toda su familia, dejó su tierra, dejó su parentela o parte de su parentela para moverse a un lugar que no conocía, y lo hizo creyéndole a ese Dios que le había llamado. Y acá, cuando Dios se le aparece, Abraham inmediatamente edifica un altar a Dios y lo adora. Eso es importante, hermanos, porque no puede haber una adoración verdadera. Ya desde esta parte de la historia encontramos que no puede haber una adoración verdadera sin que Dios se haya revelado en una vida, en un corazón. Usted puede traer al mejor músico y usted le muestra las canciones y en un segundo las va a tocar y va a generar un ambiente acá, porque el que sabe y que es un músico extraordinario lo puede hacer, pero no es adoración en espíritu y en verdad. Porque para que alguien pueda adorar a alguien en espíritu y verdad, necesita primero tener una revelación de Cristo, una revelación de Dios. Necesita conocerle. Cuando la samaritana estaba junto al pozo ahí con Jesús, ella le decía, no, los samaritanos dicen que nosotros adoramos acá, aquí en este monte. Y bueno, los judíos adoran en el otro monte. Pero Jesús le hizo ver, no se trata del lugar, se trata de conocer a quien se adora. Entonces, llegará un momento que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No por una intención humana o por una decisión, porque hay gente que hace un montón de ritos y demás, pretendiendo adorar a Dios, pero sin haber conocido a Dios, sin haber tenido un encuentro con Jesucristo. Eso no es adoración, eso será idolatría en todo caso. Pero adoración es cuando hay alguien que ha tenido una revelación de Dios, cuando ha conocido a Dios, cuando Dios se ha manifestado de una forma tangible. A veces no es una predicación, no es un mensaje, es un milagro, es una sanidad. Recuerdo cuando años atrás, no sé, los que tienen un poco más años se acuerdan de Rabito. Rabito, un cantante cristiano, pero era un cantante del mundo. Primeramente, reconocido aquí en la década del 70 y demás. ¿Saben por qué él se entregó al Señor? Antes de que le hablaran de Jesucristo. El padre de Oscar, el bajista que ya partió con el Señor, tenía cáncer y oraron por él y ese hombre se sanó. Yo recuerdo, porque personalmente lo escuché a Rabito decir, era creer o reventar, era imposible en la condición en la que estaba. Yo conocí a Dios cuando él se manifestó en sanidad sobre la vida de ese hombre. Luego le conocí, y predicaron el Evangelio, tuve un encuentro personal con Jesucristo. Eso, primero es como Pablo creía que él estaba haciendo todo bien para Dios. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, con Cristo resucitado, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo después de caer ante esa luz que lo cegó? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, para que alguien pueda, porque si un altar significa rendición, entrega, y un altar significa que hay algo que debe ser consumido en ese altar. Ese altar, hermanos, representa sacrificio, rendición, aún hoy.
No es que estamos edificando, dice que la Biblia que el primer altar lo edificó Noé luego de que bajó del arca, después del diluvio. Él adoró a Dios y edificando un altar. Y un altar no es para pedir, es para ofrecer. No venimos a adorar a Dios. La adoración no es para pedir, Señor, y hacerme esto y solucionarme aquello. Es para reconocerle a Él y entregarnos completamente a Él. Y ese altar de adoración tiene origen en una manifestación de Dios sobre la vida. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio como vivo. El Nuevo Testamento sigue hablando de sacrificio, pero ya no de algo que se consume, porque ahora el altar no es que vamos a edificar ahí en el fondo de la casa un altar, vamos a traer piedra y ahí vamos a adorar a Dios. Ahora está acá el altar. Y aquí lo primero es nuestra consagración, nuestra entrega total al Señor. Y ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es todos los días, un estilo de vida. Y ahí sigue diciendo, ¿qué hizo luego Abraham? Pues pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Qué es una tienda? ¿Qué era una tienda? Una carpa, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una tienda y una casa? ¿Qué tiene una casa que no tienen las tiendas? ¿Ah? No tiene fundamento, o sea, es temporal, no está firmada, está preparada una carpa para estar un tiempo y luego moverse, ¿sí? Esa tienda. Dice ahí, plantó su tienda y ¿qué hizo después? Edificó altar. Él ahí nos muestra, no es solamente bueno, Dios se me reveló, me dio una promesa, tuve conciencia de la presencia del Señor, escuché su voz, oí su voz, lo vi en una visión, le adoré por esto y bueno, quedó en una experiencia. No, su vida fue una vida de adoración. Entonces él pone la tienda en un lugar y edifica un altar y continúa adorando, pero ahora en ese altar, en ese segundo altar, hermano, entrega todo, porque la tienda habla, al no tener cimiento, al moverse, al ser portátil, habla de algo a lo que no estamos arraigados. La tienda representa todo lo que Dios en su gracia nos ha dado. Nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera, etcétera. Esa es la tienda. Y con esto es como que de alguna manera está lo que nos dice el Nuevo Testamento. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas celestiales, no aferrada en la tierra. Esto estaba diciendo, yo mantengo mi vida de adoración en un altar, en el altar, pero mantengo mi vida en lo cotidiano, no arraigado a lo temporal. Mi vida, lo que está arraigado, lo que tiene base sólida es el altar, es mi adoración, es mi entrega al Señor. Y en ese altar no solamente está entregada mi vida en una rendición total hacia Él, sino que también todo lo que tengo, todo lo que soy, está en ese altar. Amén. Este altar, hermanos, habla de un estilo de vida. Dice que plantó su tienda, que edificó un altar e invocó el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es clamar, es llamar por nombre, es solicitar ayuda, es depender de Dios, es decirle, Señor, mi vida depende de ti, la tienda, todo lo que tú me has dado es hermoso, lo voy a administrar, pero mi vida es una vida de altar. Amén. Mi vida es una vida de adorador. Amén. Mi mirada está puesta en ti, en tu sustento. Mire que a Abraham le había ido bastante bien hasta ahí, ¿sí? Y después sabemos que él creció mucho,
Pero ese segundo altar, hermano, representa que ya nada es nuestro, que todo es del Señor. Y eso es adorador. Amén. Claro, cuando pensamos en esto, decimos, mire, ¿qué? Le tengo que entregar a mi esposa, es mía. Mi hijo es mío. Mi auto es mío. Mi casa es mío. Mi trabajo es mío. Mi plata es mío. Mi esto es mío. No. Cuando estamos ahí en el altar, hermano, nada es nuestro. Es todo de Él. Lo cual no significa que todo eso se vaya a consumir. Porque Abraham, Dios, después de que le dio a su hijo Isaac, se lo pidió a Isaac, ¿se acuerdan? Se consumió en el altar. Pero sí, Dios supo que Abraham era un adorador que dijo, no tengo nada mío, ni siquiera el hijo de la promesa, es tuyo, te pertenece a ti, y se lo entregó. Eso es adoración. Eso es entregarle todo al Señor. Eso es tener la mira en honrar a Dios y no estar afirmado porque a veces podemos tener el primer altar porque Dios nos tocó, Dios nos sanó, Dios nos liberó, Dios se manifestó en nuestras vidas, nos salvó, Dios nos hizo algo nuevo en nuestro corazón y hacemos un altar y le adoramos y pasamos unos días, unos meses. Y como la bendición de Dios viene sobre los que le adoran, hay veces que empieza la tienda a tener un montón de cosas que empiezan a desviarnos y no estamos dispuestos a llevarlo al segundo altar. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando hablamos de ese altar en nuestras vidas, hablamos de una total consagración, de una total entrega a Él. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, holocausto significaba una ofrenda totalmente quemada, porque lo que hacía un sacerdote era cortar el animalito que era llevado para el sacrificio, cortarlo, colocarlo sobre el altar y quemarlo. Algunos tenían la posibilidad de llevar un toro, otros no llegaban y podían llegar a una oveja, y otros no llegaban a una oveja, presentaban una paloma. Usted puede leer el libro de Levítico, pero siempre eran presentados enteros. No era medio toro, medio oveja, media paloma, todo completo. Y eso, hermano, habla de que el Señor necesita gente que se entregue totalmente, 100% al Señor, no parcialmente. En esto sí, Señor, pero en esto no. Todo esto es tuyo, pero esto es mío. Esto lo manejo yo, esto lo administro yo. ¿Amén? Entonces, el altar es nuestro corazón. Y cuando hablamos de altar, hermano, algo tiene que ser sacrificado. No podemos venir. La adoración no es. Hay algo que tiene que ser entregado. Nuestra vida y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso ya es el nuevo pacto. No hace falta que alguien muera, porque ya Cristo, todo lo demás era figura de lo que vendría, Cristo, que se cumplió en Él. Pero el Señor todavía sigue demandando, hermanos, todo de parte de nuestra vida. Amén. No hay nada en nuestro corazón que debe competir con Él. Él debe ser el primero. Eso es un adorador. Y bueno, y sí, pero si me pide esto que le lleve al altar, y sí, lo vamos a tener que llevar. Yo he tenido que llevar al altar tantas cosas. La familia, las amistades, la iglesia,
mi profesión. Primero se lleva al altar y después Dios decide cuándo se consume, si es que se consume, porque Dios no es que todo, bueno, te quedas sin nada, y me voy a quedar sin nada en mi corazón, porque en el altar se lo he entregado todo, es todo tuyo, Señor. Amén. Entonces, diariamente somos consumidos en el altar. Por eso es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, hermano, es una vida de adoración. Adorar no es acá venir y cantar unas canciones como lo hemos hecho y hemos adorado, eso es parte de la adoración. Pero adorar es entrega. Es entrega obediente al Señor. Es algo diario. Es como cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque a veces confundimos adoración con servicio. El servicio es parte de pero Dios no quiere un toro para andar arando. Quiere un toro para ser consumido. Hablando del Antiguo Testamento. No quiere una oveja para que me dé lana, para hacerme algo para el invierno. Quiere una oveja para que sea consumida. Entonces así es el Señor en nuestra vida. Quiere todo, no parcialmente. Que lo saquemos de nuestro corazón y que reconozcamos: eso es tuyo, Señor, te pertenece. Es más importante que bendice que la bendición. Entonces no estoy arraigado, estoy en una tienda, soy un peregrino, estoy de paso acá, nada me ata a este mundo. Lo que sí estoy firme es en el altar, una vida de adoración. Amén. Y eso, hermanos, esa adoración que es la que Dios busca en nuestra vida, es identificarse con Cristo. Porque eso es lo que hizo Cristo. Siempre hablamos de Filipenses 2. Haya entre vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Se aferró a algo, y ojo que no era nada terrenal, era lo más glorioso. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Kenosis se llama eso. Cuando Él toma la naturaleza humana, la suma su naturaleza divina, se despoja de su gloria. Ese es adoración. Getsemaní, la cruz, adoración. Todo, Señor, te lo entrego. Te entrego mi vida. Hágase con tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces, hermanos, esa es la adoración que Dios busca. Los adoradores que Dios busca. No busca adoración, busca adoradores. Que le adoren, que le adoremos en espíritu y en verdad. No es cuestiones emocionales de corto alcance, es una vida en el altar, una entrega total al Señor, una consagración total, donde ya nada es nuestro, donde todo le pertenece al Señor. Y eso, hermanos, a veces nos cuesta porque estamos a veces abrumados o presionados por el sistema en el que vivimos. Lo mismo le pasó a Abraham. Vamos a leer para ir terminando Génesis 13, 3 y 4. Antes de esto hubo un hambre, una sequía, y Abraham, en lugar de quedarse donde Dios lo había llevado, se fue a Egipto. Mintió en relación a su esposa, tuvo algunos conflictos ahí, y tuvo que ser restaurado ese adorador. Dice, y volvió por sus jornadas, Génesis 13:3. Génesis 13, 3 y 4. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué volvió a hacer? Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Señor, no quiero depender más del mundo,
quiero depender de ti, Señor. Esa restauración consistió en regresar al altar. Versículo 18 de ahí de Génesis 13. Abraham pues, removiendo su tienda, vino un morón en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Salió de ese lugar donde estaba porque Dios lo mandó a Hebrón. ¿Y qué hizo ahí? Puso la tierra y edificó el altar. Siguió siendo ese adorador. Tiempo después, años después, cuando él tuvo a su hijo y Dios se lo pidió, ya conocía cómo era. Ese fue el altar más difícil que tuvo que edificar. Y tan difícil fue que su hijo le dijo: papá, está todo acá, la piedra, las piedras, la leña, el fuego, pero falta la víctima, el cordero. Abraham le dijo: Dios se proveerá. Amén. Porque cuando Dios se revela a la vida de alguien y allí comienza, esa persona se entrega a Cristo y se entrega 100% a Él, se transforma en un adorador diario, no un adorador de temporadas o de momentos, sino alguien que le adora, que no está atado a las cuestiones terrenales, que lo más importante en su vida es Él, que para cada decisión lo más importante es invocarle a Él. No me muevo más a Egipto. La mente, el sentido común me dice que tengo que irme a Egipto porque hay un hambre en esta tierra. Lo que debería haber hecho como un verdadero adorador es invocar el nombre del Dios que lo había llevado a ese lugar y Él iba a proveer. Sustentó toda una nación, hermano, durante 40 años en un desierto. No había nada para comer. Pero Él tiene poder para hacerlo. Amén. Entonces, Abraham tuvo que aprender esto. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser estos adoradores, ¿sí? A gente consagrada totalmente para Él, que vive en comunión, que no abandona el altar, que no se vuelve Egipto. Bueno, Dios no me solucionó, ahora volveré a tratar de hacer las cosas a mi manera. Y cada vez que Él lo hizo a su manera, le fue mal. Así que, iglesia, que Dios nos ayuda a no dejar el altar. Hay veces que hay situaciones, hay momentos, hay experiencias, hay vivencias que nos golpean, que nos tiran abajo, emociones que por ahí surgen, recuerdos emocionales o sentimientos que nos perturban, pero tenemos que ir al altar. ¿Dónde está ese altar? A ver, vamos al libro de Hebreos. Con este versículo terminamos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En el Antiguo Testamento misericordia es la palabra Gesed. Lo vimos hace poco, amor de pacto. Dios, hermano, está interesado en cada una de nuestras vidas. Él quiere cumplir con propósito con cada uno de nosotros, pero anda buscando adoradores. Con los que puede hacer esto es con adoradores, con gente que se ha entregado totalmente en ese altar ante el Señor. Hay veces que nos ocurre como Abraham, que hemos tenido momentos de entrega 100% al Señor y que luego nos hemos vuelto atrás, como Abraham, que se fue a Egipto. ¿Qué tenía que hacer ahí Abraham? Pero Dios nos invita, como le dijo a Abraham, volvé al lugar, volvé al altar. Hay veces que hay cosas que no funcionan en nuestras vidas, hermano, porque está faltando altar, vida de altar.
vida de búsqueda, de conexión con el Señor, vida de oración, vida de meditar en su palabra, de oír su voz, de escuchar sus directivas. Entonces Dios en esta tarde nos invita que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. No tenemos que ir a ningún lado, Él está acá. Podemos cerrar nuestros ojos para no distraernos e invocar su nombre y clamar a Él y decir: Señor, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de altar, Señor. No quiero hablar de adoración, no quiero solamente brindarte mi servicio, porque el servicio que funciona es el servicio de un adorador. Ese servicio es enfocado en Él, no en mí, porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo soy capaz, porque yo puedo hacerlo. El adorador dice: porque Él se merece, porque puedo bendecir, porque puedo edificar, por su gracia, por su bondad, por lo que Él puede hacer a través de mi vida. No soy nadie. Como el apóstol Pablo, ¿no? Todos los títulos, todos los tengo por basura. Amén. Así que, iglesia, Dios nos invita en este tiempo a que podamos ser esos adoradores. Hoy se habla mucho de adoración. Nosotros acá en el grupo de alabanza permanentemente hablamos de conceptos. Y podemos tener todos los conceptos, pero hay que llevarlo a la práctica. Amén. Y eso es una entrega total. No podemos ir. Hace poco leíamos uno de los capítulos de los libros que leemos y hablaba de que no podemos ir sin nada delante de la presencia del Señor. Todo esto de los sacrificios, todo nos habla de eso. Cuando venía ante mí, yo vas a encontrar, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, pero yo quiero una vida consagrada, entregada totalmente para mí. Amén. ¿Cuántos quisieran vivir esa vida? O están viviendo, quisieran vivir esa vida de altar. No es religión, no es algo que se ve, no es aparentar, no es me voy a grabar adorando a Dios y lo voy a subir a las redes para que vean que soy un adorador. No le interesa eso al Señor. Él ve acá el altar, si hay algo en ese altar, o si ese altar está arruinado o vacío. Amén. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde porque vemos, Señor, en la vida de un hombre que vivió hace años, Señor. Un hombre que dice tu palabra que fue justificado por la fe. Un hombre que tú le llamaste amigo tuyo, Señor. Un hombre que estuvo dispuesto a moverse, Señor, con toda su familia a un lugar desconocido por haber escuchado a un Dios que todavía no conocía, pero que le creyó. Un Dios que cuando se le manifestó, Él la única forma que encontró de expresar su rendición y su entrega total fue edificando un altar. Gracias, Señor, porque hoy nosotros tenemos una luz que Él no tenía. Hoy nosotros tenemos un obrar que no estaba realizado en esa época. Esa bendición que vendría a partir de su descendencia todavía era un proyecto, era una promesa, una palabra profética tuya, Señor. Hoy nosotros tenemos ese cumplimiento y tenemos la palabra profética segura que es la Biblia, Señor, tu palabra, Señor. Y tú te has revelado a través de ella, pero la mayor revelación la hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Entonces cada uno de aquellos que hemos tenido ese encuentro con Cristo, hemos tenido ese encuentro que Abraham tuvo cuando tú te le apareciste, Señor, de una manera que él tuvo conciencia, tuvo
la percepción de que tú estabas ahí, que tú le decías que ibas a hacer de él una gran nación. Eso le llevó a adorarte. Y Señor, cada uno de los que hemos sido alcanzados por esa revelación, Señor, que estaba oculta, te conocíamos y como un Señor histórico, alguien que murió en la cruz, pero cuando nacimos de nuevo, Señor, ahí tú te revelaste a nuestros corazones como el Salvador de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, Señor. Y a partir de ahí tú necesitas y buscas gente que te adore en espíritu y en verdad. Y muchas veces, Señor, hemos edificado altares, Señor, hemos rendido nuestra vida con sinceridad, te hemos adorado, te hemos buscado, hemos llevado a ese altar todo lo que somos, todo lo que tenemos, y diciéndote, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Pero, Señor, al tener esa vida, indudablemente que hay un crecimiento, hay una bendición, Señor, porque todo pasa por nuestra vida espiritual. Tu palabra lo dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, que prosperamos nuestra vida interior, nuestra vida relacional, nuestra vida material, Señor, y hay veces que en lugar de seguir en la tienda, Señor, hacemos cimientos y empezamos a estar atados, a desenfocarnos, Señor, de ese altar, de esa vida de altar, y pasamos más tiempo en la tienda con las cosas terrenales que en esta comunión contigo, Señor, en el altar de adoración. Señor, y vivimos en tiempo en que las ocupaciones nos llevan tanto tiempo, la actividad en la tienda nos lleva tanto tiempo que no tenemos el tiempo necesario para estar en ese altar, Señor. Y es lo más importante de nuestra vida, Señor, porque es lo que nos direcciona, porque es donde encontramos justamente el propósito. Abraham encontró propósito ahí en un altar donde tú le cambiaste el nombre y dijiste, ya no vas a ser más el Padre enaltecido. Allí donde encontró propósito Jacob, donde tú le cambiaste el nombre, no vas a ser más el engañador, ahora vas a ser el que lucha con Dios. Israel. Señor, en esta hora queremos volver a ese altar, Señor. Si alguno se ha desviado, alguno descendió a Egipto, alguno se enfocó tanto en la tienda, en los quehaceres de la tienda, Señor, y dejó de lado el altar, Señor. Tú nos invitas, como lo hiciste con Abraham, a volver a ese lugar. Porque de allí, Señor, vamos a movernos en la dirección correcta, de allí vamos a tomar las decisiones correctas. Del altar viene la dirección, del altar viene el propósito, del altar viene, Señor, esa gracia, Señor, abundante, ese socorro que necesitamos frecuentemente sobre nuestras vidas. Gracias por tu invitación, Señor. Aquí nos encontramos, Señor, queriéndote decir con nuestro corazón, Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. No quiero ser una persona religiosa, no quiero ser una persona que me relacione contigo a través de una religión, a través de actividades religiosas. Quiero ser un adorador. Quiero, Señor, estar en ese altar. Quiero entregarte toda mi vida, todo mi ser. Por allí empieza, pero también todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. No quiero presentarme ante tu altar, Señor, como alguien que pide, Señor. Quiero presentarme en ese altar llevándote una ofrenda, Señor, siempre. Entregándote cada día mi vida, sacrificio vivo, santo y agradable. Ya no hace falta que muramos, ya no hace falta ser consumido de esa manera, pero sí hace falta un corazón que esté permanentemente en ese altar, diciendo, Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras. Quiero caminar en tu perfecta voluntad. Quiero conocer, ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para comprobar cuál sea tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor. No quiero moverme más ya en mis determinaciones, en mis propios anhelos. Quiero, Señor, caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, porque este hombre
no tenía las herramientas que tenemos hoy, solamente un llamado, una voz y una confianza plena en aquel Dios que le había llamado, Señor. Hoy nosotros, además de todo esto, tenemos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos un altar aquí, no hace falta edificarlo con piedra, está en nuestro corazón, porque tú no habitas el templo hecho de mano, tú habitas aquí, Señor. Por eso aquí, Señor, queremos que tú, Señor, seas aquel que encuentres ese adorador diariamente, Señor, que se postra ante ti, que te dice: Señor, aquí estoy, quiero honrarte, quiero agradarte a ti en todo lo que haga en este día, quiero agradarte con mi palabra, quiero agradarte con mis pensamientos, quiero agradarte con mis actitudes, Señor, quiero agradarte, Señor, con mis palabras, quiero agradarte, Señor, con mi servicio, quiero agradarte con mi trabajo, quiero agradarte con mi estudio, quiero agradarte, Señor, con mis amistades, quiero agradarte con mi familia, Señor, quiero honrarte a ti. Y cuando tú encuentras un corazón como este, te sientes complacido, te sientes feliz, Señor, porque tú no buscas, Señor, siervos, no buscas pastores, no buscas líderes, no buscas nombre, no buscas títulos, buscas adoradores y que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, quieras tú encontrar en este redil, Señor, en cada uno de nosotros ese adorador, que cuando tú vengas, Señor, a compartir estas reuniones, Señor, que cotidianamente tenemos, encuentre en cada uno de nosotros un adorador, alguien que tiene un altar al frente de su tienda, alguien que busca, Señor, con intensidad tu presencia, alguien que está conectado con el Creador, conectado con el Hacedor de todas las cosas, conectado con aquel que da vida, conectado con aquel que puede hacer las cosas imposibles, hacerlas posibles, conectado con aquel que nos da propósito, conectado con aquel que realmente, Señor, nos anhela celosamente, Señor, conectado con aquel que merece lo mejor. Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor, para presentarnos ante ti, Señor, sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Gracias, Señor, te honramos, Señor, te honramos, Señor. Gracias.